Ok chicos, en la práctica 3 de geometría es el tercer enlace. Dice si la medida del ángulo DAS es 185, se clasifica como un ángulo cóncavo porque es mayor de 180. Dice que si la medida del ángulo PKR es 98 y la medida es 82, entonces los ángulos ¿cómo son? Vemos que si hacemos 98 más 82 nos da 180, entonces son suplementarios. En la siguiente nos están diciendo que la medida de ZXC es 23 y la medida del ángulo POU es 67. Entonces los ángulos son, si los sumamos nos da 90, lo cual sería complementarios. Luego dice, 3 o más puntos no colineales son aquellos que se ubican en rectas distintas. Y es cierto, aquellos puntos colineales son los que están en una misma recta. Y además, los puntos no colineales son los que están en rectas distintas. Entonces, en este caso es verdadero. Dice, el nombre de la figura geométrica que está adjunta corresponde a una semirrecta. Vean que el punto de origen de ella está en blanco porque no pertenece. Ahora, 3 o más puntos colineales son aquellos que se ubican en rectas distintas. Es falso porque los puntos colineales tienen que estar en una misma recta. Si la medida del ángulo HFD es 91, entonces es un ángulo obtuso porque es mayor que 90. Los segmentos no se intersecan en 3 puntos distintos, únicamente se intersecan en el punto J, que es donde aparece, donde se llegan a chocar esos dos puntos. Entonces esta es falsa. Dice que el nombre de la figura geométrica que se muestra es un segmento. Esta no la vamos a brincar. Dice que la medida del ángulo JUY es 96. Entonces se clasifica como un ángulo obtuso porque es mayor de 90. Y si la medida del ángulo ABC es 58, es un ángulo es un ángulo agudo. Luego tenemos que si la medida del ángulo QW es 196 y la medida del ángulo YGR es de 196, entonces los dos ángulos son congruentes porque tienen misma medida. Si el ángulo HTR es de 196, entonces se clasifica como cóncavo porque es mayor que 180. Si la medida de un ángulo GFR es de 90, es un ángulo recto. Si la medida del ángulo QRT es de 180, se clasifica como llano. Si la medida del ángulo QWE es 1, se lo clasifica como agudo. Si la medida del ángulo QW es 0, entonces se clasifica como ángulo nulo. Si la medida del ángulo LKH es de 180, se clasifica como llano. Si la medida del ángulo MJU es 22, se clasifica como agudo. Dice que considere lo siguiente: las rectas paralelas son dos o más rectas que se intersecan en un mismo punto. Es falso porque las rectas paralelas son aquellas que nunca se intersecan. Y en la imagen adjunta se pueden observar dos segmentos perpendiculares. Es verdadero porque en este caso se intersecan en el punto E y además forman un ángulo de 90 grados, y esa es la definición de perpendicularidad.